Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un periodo, realmente complejo y clave de la historia de la Iglesia, el siglo VIII. Y en concreto vamos a hablar del pontificado de Esteban III, una época de cambios, sísmicos para Roma. Efectivamente, un momento crucial. Tenemos aquí un anexo histórico-teológico que me ha parecido fascinante, la verdad. Se centra mucho en una idea que este papa, Esteban III, impulsó con bastante fuerza. ¿Cuál idea? La de la penitencia. Pero ojo, no solo como algo individual, ¿sabes? Sino como un motor de cambio colectivo, casi una fuente de poder espiritual. Ah, sí. En una Roma que se sentía, liberada por un lado, pero muy vulnerable por otro. Exacto. Así que nuestra misión hoy es intentar entender bien cómo Esteban III, según sugiere este análisis, buscó convertir Roma desde dentro. O sea, priorizar el corazón, la conversión profunda. Eso es, más que cambiar solo leyes o estructuras. Y todo esto en plena crisis, ¿eh? ¿Suena? Potente. Vamos a ver qué significaba esto en la práctica. Pues sí, para entender a Esteban III hay que imaginarse esa Roma de mediados del siglo VIII, ¿eh? 750, 770 más o menos. ¿Qué pasaba ahí? Pues mira, acababa de, quitarse de encima el control directo de Bizancio. Había ganado una independencia temporal, casi nueva para ella. Pero no era fácil, ¿no? Para nada. Era una libertad muy frágil. Por un lado, la amenaza lombarda seguía ahí, en el norte, presionando. Mucho. ¿Y dentro de Roma? Y dentro, pues un hervidero, tal cual. Familias nobles compitiendo por el poder, intentando influir en quién era papa. Las típicas luchas de poder. Exacto. Ambiciones políticas, tensiones sociales entre los de arriba y el pueblo. Y en lo espiritual, pues una mezcla curiosa. ¿Ah, sí? ¿Mm? ¿Cómo? Devoción a los mártires, a San Pedro, pero a la vez se veían signos de cierta decadencia, relajación de costumbres, incluso en el clero. Claro, quizás por tantas décadas de inestabilidad, guerras. Podría ser. Las secuelas, ¿no? Los templos seguían ahí, impresionantes, pero el análisis sugiere que el espíritu como que corría peligro de enfriarse. Roma era más libre políticamente, sí, pero necesitaba una liberación más profunda, interior. Y en ese escenario aparece Esteban III. El documento dice que venía de un entorno monástico. Eso marcó su forma de ver las cosas. Totalmente. Su formación como monje, seguramente benedictino o algo parecido, le metió muy dentro la disciplina interior, ¿sabes? La oración, el ayuno, la conversión personal como camino. Claro. Por eso, al ser papa, su diagnóstico fue bastante claro. Dijo, mira, ninguna reforma administrativa, ni pactos políticos, ni leyes nuevas van a funcionar de verdad si no hay una renovación moral y espiritual auténtica. Primero lo primero, ¿no? Eso es. Del pueblo y, ojo, sobre todo de sus líderes. Veía una conexión directa entre la salud espiritual de Roma y su capacidad para aguantar los golpes, tanto de fuera como de dentro. Entiendo. O sea que, en lugar de centrarse solo en la diplomacia con los lombardos o en reorganizar la curia, su gran apuesta fue llamar a toda Roma a la penitencia. Exacto. Pero insistamos en esto porque es clave. ¿Qué entendía él por penitencia? Porque hoy suena algo muy, muy íntimo, ¿no? Justo ahí está el Kebele Oeste, y lo que lo hace tan particular para su época. Para Esteban III, y él se basaba en los profetas de la Biblia y en la práctica de los monasterios, la penitencia no era solo sentir pena por tus pecados, tú solito. ¿Qué era entonces? Era una dinámica comunitaria, de reconciliarse con Dios, sí, pero también entre la gente. Creía firmemente que el pecado colectivo, la indiferencia, la injusticia, las divisiones en la ciudad, pues eso tenía que curarse con la oración, el arrepentimiento y las obras de todo el pueblo. ¿Obras como cuáles? ¿Qué tipo de cosas promovía? Pues lo que decíamos, se inspiraba en la tradición, ayuno colectivo en días señalados, vigilias de oración, limosna organizada para ayudar a los pobres, que eran muchísimos en esa Roma, la confesión y, sobre todo, las procesiones penitenciales públicas. Ah, las procesiones. Sí, pero para él no eran, no sé, meros rituales o cumplir por cumplir. Eran signos visibles, eficaces, de un alma colectiva que quería volver a Dios. Una comunidad entera diciendo, somos frágiles, necesitamos ayuda divina. Hay una frase que el anexo le atribuye, que es muy gráfica. Roma se salvará no por sus muros, sino por sus lágrimas.
Las piedras no detienen la ruina, la penitencia sí. Buah, potentísima. Totalmente. Es una declaración de intenciones brutal. Sugiere que él veía este camino espiritual como el acto más político posible. Exacto. En el sentido profundo de buscar el bien de la polis, de la ciudad. No politiqueo, ¿eh? Claro, no maniobras. No, sino influir en la raíz misma de la vida de la ciudad. Su estrategia no era tanto imponer desde arriba, con decretos papales, aunque también lo hizo cuando tocaba. Su foco era cambiar los corazones desde dentro, Desde la conversión personal y comunitaria. contra sus enemigos, los de fuera y los de dentro. Era apostar por el poder espiritual por encima del poder terrenal puro y duro. Y esto se veía en acciones muy concretas, ¿no? Has mencionado las procesiones penitenciales. El documento dice que eran algo más que desfiles. ¿Cómo eran? ¿Qué impacto buscaban? Pues imagina la escena, que el texto la dibuja bastante bien. En momentos chungos, una epidemia, una sequía fuerte, una amenaza lombarda seria, se convocaba a toda la ciudad. ¿A toda? A toda. Y no era en plan si te apetece venir. Se esperaba que participaran todos, senadores, nobles, artesanos, campesinos, curas de todo tipo, monjes, monjas de los muchos monasterios que había, todos juntos. ¿Y qué hacían? ¿Solo caminar? Caminaban, sí. A menudo descalzos como signo de humildad, de penitencia. Hacían rutas importantes entre las grandes basílicas, San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor. Vale. Y mientras caminaban, rezaban salmos penitenciales, cantaban letanías pidiendo misericordia a Dios, la ayuda de los santos, de los mártires de Roma. Era una experiencia muy intensa, sensorial y espiritual. El sonido de los cánticos, ver a miles de personas juntas con el mismo fin. El esfuerzo físico. Todo eso creaba una catequesis viva muy potente. Una lección en movimiento para toda la ciudad. Como una especie de confesión pública colectiva, entonces. En cierto modo, sí. Era una forma muy visual, muy de experiencia, de recordar varias cosas a la vez. Primero, que toda la Iglesia, desde el Papa hasta el último fiel, está de peregrinación, siempre necesitando convertirse y purificarse. Que nadie está exento. Nadie. Segundo, que ante Dios y ante las dificultades gordas, las divisiones sociales y políticas, pierden importancia. Todos somos pecadores que necesitamos la gracia. Y tercero, reafirmaba la identidad de Roma como ciudad santa, cuya defensa real no estaba tanto en las murallas, aunque eran importantes, claro, sino en la protección de Dios que se consigue con humildad y oración. Era una pedagogía muy profunda en acción. Es interesante cómo algo que parece solo religioso tenía estas implicaciones sociales, incluso políticas, tan claras. Pero Esteban III, por lo que entiendo, no solo llamó al pueblo a la penitencia, también puso el foco, y quizá con más dureza, en el clero. Absolutamente. Comprendió algo fundamental. Si quieres que la gente te crea cuando pides conversión, tienes que empezar por los pastores. No puedes pedir austeridad y arrepentimiento a los laicos si el clero vive de espaldas a eso. Lógico. Por eso, una parte central de su programa, digamos, fue la reforma del clero romano. Aquí es donde el análisis se pone, como decías antes, realmente interesante. ¿Qué les pedía exactamente? ¿Qué problemas veía? Pues el anexo sugiere que atacó varios frentes. Les dijo directamente y sin rodeos al clero, obispos, curas, diáconos, que dejaran el lujo, la ostentación, la comodidad que a veces rodeaba los cargos, sobre todo los más cercanos al Papa o a las familias nobles. Que bajaran un poco el nivel. Sí, les pidió sobriedad real en su vida, en la ropa, en la comida. Les recordó mucho su deber de servir a los pobres de verdad, no solo dando limosna de lo que sobra, sino estando cerca, visitando enfermos, atendiendo a los necesitados. Y puso mucho énfasis en vivir la castidad y el celibato con sinceridad, que ya era la norma, sí, pero parece que no siempre se cumplía a rajatabla. Fe del pueblo depende de la pureza de sus ministros. Eso pesa. Tremenda, sí. Vinculaba directamente la eficacia de la evangelización, la salud espiritual de la gente, a la integridad moral y la santidad de los curas. No era solo disciplina interna, era credibilidad misionera. Y no se quedó en palabras, ¿no? No. El anexo dice que ordenó medidas concretas. Retiros espirituales periódicos para el clero, vigilias de oración comunes obligatorias, periodos de ayuno específicos para los sacerdotes de Roma. Buscaba fomentar una espiritualidad más honda y un sentido de corpus, de unidad entre ellos, en la oración y la disciplina. Suena un plan de reforma bastante exigente. ¿Funcionó? Hubo resistencias. El anexo no detalla mucho las resistencias,
Pero vamos, es lógico pensar que las hubo. Cambiar costumbres arraigadas, sobre todo si tienen que ver con estatus y comodidad, pues nunca es fácil. Ya me imagino. Sin embargo, lo que sí recalca es que esta insistencia en la conversión personal y la vida austera del clero puso bases importantes para reformas posteriores en la Edad Media. Piensa en la Reforma Gregoriana, siglos después. Ah, claro. No fue algo aislado que se perdió. Fue una semilla que, aunque quizá no dio todo su fruto en su momento, sí dejó huella en la conciencia de la Iglesia. Y supongo que un elemento clave para que todo esto fuera creíble fue su propio ejemplo personal. Fundamental. El liderazgo moral se demuestra con el ejemplo, sobre todo, y Esteban III parece que lo entendió perfectamente. El texto recoge testimonios de la época que cuentan cómo él mismo hacía lo que pedía. ¿Cómo qué? Pues que visitaba personalmente a enfermos en hospitales, a mendigos en la calle, algo que no siempre hacían los de su posición, que a menudo delegaban esas cosas. Y participaba en las procesiones de las que hablábamos. Sí, y de una manera muy significativa. No iba presidiendo desde un trono portátil o rodeado de pompa, como quizás se esperaría. ¿Cómo iba entonces? Iba caminando entre la gente, muchas veces sin los ornamentos papales más vistosos, vestido de forma sencilla. Hay relatos que incluso dicen que a veces se cubría la cara con ceniza. ¿Con ceniza? Vaya gesto. Un gesto penitencial fortísimo, sí, poniéndose al mismo nivel que el resto del pueblo pecador. Eso tuvo que impactar. Sin duda. Como dice el anexo, esto chocó, incluso escandalizó, a algunos nobles romanos. Estaban acostumbrados a un papado que también era un poder temporal y mostraba ciertos signos de realeza, ¿sabes? Los pobres, los monjes, generó una devoción y una conexión muy profundas. Veían en él no a un príncipe lejano, sino a un pastor de verdad, cercano a su sufrimiento, alguien que compartía su camino de penitencia. Era la encarnación viva, como cita el texto de aquello del Evangelio. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Estaba mostrando, no solo diciendo, que la verdadera autoridad espiritual, la autoritas, no está en el poder terrenal, la potestas, ni en la riqueza. Exacto. Sino que se conquista y se demuestra desde la humildad y el servicio. Su propia penitencia no era teatro. Era una herramienta pedagógica potentísima. Enseñaba que el líder espiritual, incluso el Papa, tiene que ser el primero en reconocer que necesita perdón y conversión constantemente. No solo el que lo da desde arriba. Era un mensaje radical sobre el poder en la Iglesia. Hemos visto el contexto, la idea central de la penitencia comunitaria, las acciones como las procesiones, la reforma del clero, su ejemplo. Ahora, este enfoque tan interior, tan espiritual, ¿tuvo algún efecto real en la situación tan movida de Roma en el siglo VIII? Mencionaste las tensiones con lombardos, las luchas internas, la crisis iconoclasta con Oriente. Es la pregunta clave, claro. ¿Sirvió de algo esta política de las lágrimas? El análisis que tenemos sugiere que sí. Y de una manera quizá sorprendente. Argumenta que este enfoque en la penitencia compartida tuvo un poder unificador notable, justo en medio de tantas divisiones. ¿Cómo? ¿Cómo podía la oración conjunta frenar, no sé, la ambición de una familia noble o un ejército lombardo? A ver, no es un efecto mágico o directo sobre lo de fuera. Los lombardos no desaparecieron por las procesiones, obviamente. Lo que sugiere el análisis es un cambio más sutil pero profundo, en el tejido social y espiritual de la ciudad. ¿En qué sentido? Donde antes había bandos enfrentados dentro de la propia Iglesia romana, facciones apoyando a distintos candidatos a papa o con visiones políticas distintas, la práctica regular de estas asambleas de oración y penitencia fomentó un sentido de unidad renovado. Al rezar juntos, al reconocer juntos que dependían de Dios, las divisiones terrenales, bueno, no es que desaparecieran del todo, pero perdían parte de su virulencia. O sea, creaba como un espacio común por encima de las facciones. Eso parece. Donde había intrigas de palacio y luchas de poder familiares, la llamada constante a la humildad y a la reconciliación empezó, según esta interpretación, a calar. No es que la corrupción o la ambición se esfumaran, pero se introdujo un contrapeso moral y espiritual fuerte. Entiendo. La visión que se desprende es que el alma colectiva de Roma, su identidad espiritual compartida, empezó a fortalecerse con esta práctica común de humildad, oración y caridad. Y quizá una comunidad espiritualmente más unida, más consciente de sus valores, pues estaba en mejor posición para afrontar con más cohesión los retos externos. Entiendo la lógica. Es como si al fortalecer el vínculo vertical con Dios, se fortalecieran también los vínculos horizontales entre la gente, debilitando las fracturas.
Hay otra cita que el anexo atribuye a Esteban III y que me parece que cierra bien esta idea sobre la misión. El mundo no creerá en nuestra doctrina hasta ver nuestras rodillas dobladas y nuestros corazones abiertos. Resume perfectamente su convicción más profunda. Para él, la defensa más eficaz de la fe, la forma más potente de convencer al mundo, y quizá a los propios romanos, de la verdad del Evangelio, no eran los argumentos teológicos complicados ni las demostraciones de poder terrenal, Sino sino la autenticidad vivida. Solo una iglesia, empezando por su cabeza y su clero, que es capaz de reconocer su propio pecado, de llorar sus faltas, de mostrar un corazón humilde y abierto a la gracia de Dios y a las necesidades del prójimo, solo esa iglesia puede ser un instrumento creíble de reconciliación y esperanza para un mundo herido. La coherencia entre fe y vida, esa era la clave. Vale, hemos explorado el contexto histórico, la visión teológica de Esteban III sobre la penitencia, sus acciones, su impacto. Si intentamos conectar esto con una perspectiva histórica más amplia, ¿fue Esteban III una figura aislada con esta idea? ¿O venía de alguna tradición? Es una excelente pregunta para dar perspectiva. Y no surge de la nada en el siglo VIII. El anexo lo conecta muy claramente con figuras anteriores, sobre todo con San Gregorio Magno. Ah, Gregorio Magno, otro papa reformador importante. Importantísimo. Vivió siglo y medio antes, hacia el 600. Y también gobernó en tiempos muy difíciles, presión lombarda, plagas, Roma en crisis. Y sus escritos y acciones recalcaron muchísimo la humildad, la oración, la caridad pastoral, la necesidad de conversión personal, sobre todo en los líderes de la Iglesia. Hay una frase famosa de Gregorio que resuena mucho con esa de Esteban. La Iglesia se eleva sobre la humildad de sus lágrimas. Entonces, Esteban III estaría como recogiendo esa herencia y aplicándola a su momento. Exactamente. Recoge esa intuición de Gregorio y la encarna de forma muy concreta, muy visible, con las profesiones, la reforma del clero. Su ejemplo, en medio de las turbulencias propias del siglo VIII, la nueva independencia de Bizancio, la crisis iconoclasta, las luchas internas romanas. Vale. Para Esteban III, y esta es una conclusión teológica importante del análisis, la penitencia no era una mirada nostálgica o triste al pasado, ni tampoco solo renunciar al mundo por ascetismo. Era sobre todo la preparación necesaria para el futuro. ¿Cómo? Una forma de purificar el presente, de sanar las heridas internas, para poder construir sobre bases espirituales más sólidas y afrontar lo que viniera con la ayuda de Dios. De esa turbulencia y de esa respuesta penitencial, según esta visión, surgió una iglesia romana quizá más consciente de su misión espiritual y de dónde estaba su verdadera fuerza. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos llevamos de este análisis profundo del pontificado de Esteban III y su énfasis tan particular en la penitencia? ¿Cuál sería la esencia de su legado en este aspecto? Pues yo creo que el enfoque de Esteban III, tan radicalmente centrado en la conversión interior y en la penitencia comunitaria, como los verdaderos motores de cambio y de aguante en tiempos de crisis profunda, ofreció una perspectiva muy singular, y en muchos sentidos siempre a contracorriente, ¿no?, sobre lo que significa liderar y reformar. Ya sea en la Iglesia, que era su ámbito, O por extensión, en cualquier esfuerzo de transformación social o institucional. Nos recuerda con fuerza que los cambios más profundos y duraderos a menudo no empiezan por cambiar las leyes de fuera o las estructuras visibles, los muros, sino por renovar el corazón, la mentalidad, el espíritu, las lágrimas de las personas que forman esa comunidad. es una idea que choca un poco con nuestra mentalidad actual, ¿verdad? Que a menudo busca soluciones rápidas, cambios estructurales, nuevas normas. Ciertamente, vivimos en una cultura que muchas veces prioriza lo externo, lo que se puede medir, lo organizativo. El enfoque de Esteban III nos interpela sobre esa prioridad y nos deja pensando en esa tensión constante, casi universal, que hay en todo proceso de cambio. ¿Cuál tensión? La tensión entre la necesaria renovación interior, la conversión del corazón, que suele ser lenta, personal, a veces duele, y la gestión pragmática de las estructuras externas, la organización, las leyes, los muros físicos o normativos que también hacen falta para vivir juntos. ¿Cómo encontrar el equilibrio? ¿Dónde poner el acento principal? Esa es la gran pregunta que nos deja esta mirada al pasado, ¿no? ¿Cómo equilibras esa llamada a la conversión profunda con la necesidad práctica de organizar, legislar, construir, defenderte en el mundo real?
¿Se pueden reformar las estructuras sin reformar a las personas? ¿O basta con cambiar a las personas para que las estructuras funcionen